Entonces, chicas, ¿qué tal? Bueno, como siempre tenemos tiempo tan poquito, entonces lo vamos a aprovechar. En las escrituras encontramos mujeres que fueron, que fueron, que fueron unas mujeres que desafiaron el destino, se jugaron la vida por amar por amar al Eterno. Miramos nosotros que la obediencia, el escuchar la palabra, el meditar en ella, el, el obedecer, nos llena de una satisfacción muy grande y de respuestas de parte del Eterno. Nosotros vemos un pueblo esclavizado, totalmente esclavizado, el pueblo de Israel, a la cual por medio de ellos pertenecemos hoy a esa descendencia de Israel, de los israelitas, y somos llamados o escogidos para salvación. Quizás la mayoría se nos es muy difícil obedecer a la palabra, porque a veces hay yugos en nuestras vidas, y los hablo no a la vida terrenal, sino a nuestra alma. Nuestra alma sigue siendo cautiva. La palabra nos enseña que el Señor viene y muere en el madero para traer a nosotros salvación y para liberarnos de la esclavitud. Pero hay almas que todavía siguen en cautiverio, almas que todavía siguen atadas. Hablamos de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que nada de lo que es terrenal se puede unir a lo que es espiritual. La palabra de Dios nos enseña todas las bendiciones que podemos encontrar en ellas, ¿verdad? Entonces, hoy la gente enseña, toda promesa la enseña a la vida terrenal, pero a la vida espiritual no se está llevando nada. Entonces, cuando nosotros no tomamos la palabra y la acomodamos a nuestra vida espiritual, nuestra alma nos está alimentando. Estamos alimentando a una vida terrenal que era a la que estamos aferrados. Por eso es que cuando se habla de muerte, entonces no quisiéramos escuchar esa palabra porque no estamos preparados. La mayoría de las personas piensan que estar preparados es andar en aquella cajita guardadito donde no hay ni maldad ni pecado, pero no es eso. Es la comunicación, la relación que tú tengas con el Eterno, sin importar el lugar donde estés, porque la palabra nos enseña que meditando en ella de día y de noche. Y meditar en ella no es solamente pensarla, sino saber que te coges un versículo, lo aplicas a la necesidad que está sucediendo en tu vida y ahí vas aplicando poco a poco la palabra como el Señor quiere que meditemos en ella de día y de noche. Entonces vemos que hasta el día de hoy las almas están cautivas, están en el exilio porque todo lo que se planea es terrenal. Vemos que si el Señor nos habla de una promesa, entonces ahí mismo la aplicamos a la necesidad que estamos viviendo, a la enfermedad o a la misma muerte. Pero, ¿por qué? Porque no estamos preparados. Porque lo único que tenemos preparado es unas promesas y unas bendiciones terrenales. Y cuando nuestra alma no está preparada para eso, entonces no hay obediencia. Porque ¿a qué le vamos a obedecer si no conocemos la verdadera palabra? La palabra nos habla siempre a lo espiritual. Lastimosamente,
lo hemos entendido y nos lo han enseñado a toda la promesa material. Vemos que cuando hay una persona muy endeudada y entonces el Señor le da una promesa que el Señor va a bendecir tu casa. Entonces lo primero que piensa el endeudado es en el dinero que de dónde va a aparecer, no lo sabemos. Pero todo eso han sido las malas enseñanzas. La soledad, en pequeñas cosas así. A ti te habla la palabra de que ya no estarás más solo o más sola. Entonces, claro, como tú estás metido en el cuento de la soledad terrenal, ahí mismo te haces una imagen de quién va a venir en tu compañía. Si tienes esposo, si no tienes esposo, si no tienes esposa, vas a empezar a planear en esto, ¿verdad? Pero si a mí la palabra me habla de soledad y que nadie puede llenar esa soledad, aunque vengan todas estas personas, yo voy a estar sola. Porque a mí ese vacío en mi alma solamente lo va a llenar el Eterno. Entonces, cuando nosotros aprendamos a caminar en la obediencia, de aplicar la palabra a nuestro espíritu, entonces vamos a entender el paso que hicieron dos mujeres en medio de la esclavitud. Nosotros hemos leído la palabra y a mí me ha enamorado. El Eterno ha seducido mi corazón por medio de la palabra. No ha sido por lo que me han enseñado, sino por lo que Él me ha mostrado por medio de la palabra. Entonces, esta carta, las escrituras, para mí son una carta de amor, donde Él toca día a día, lo único que quiere es conquistar nuestro corazón. Y miramos cómo el Señor saca al pueblo de Egipto y dice que lo lleva al desierto para hablar a su corazón, porque Él quería conquistar el corazón del pueblo. Pero encontramos ahí dos mujeres que dicen que es de la descendencia de Isaacar. Pues dice que el nombre de una es Fúa, y cuando buscamos a qué descendencia pertenece ella o esta mujer, era egipcia, nos dice que es de la descendencia de Isaacar. Entonces vemos que la otra mujer, que se llama Cifra, entonces también era partera. Estamos hablando de las dos parteras del pueblo de Israel. Muchas personas piensan que eran egipcias porque el rey de Egipto les ordena. Pero si nosotros entendemos bien la palabra, Él ordenaba a todo el pueblo de Israel. A todos les ordenaba y todos obedecían. Cuando ellos iban a trabajar, cuando le mandaban los soldados para que estuvieran encima de ellos, entonces les mandaba a lugares muy difíciles. Recordemos que también la palabra dice que los sometió a trabajos más crueles, más duros, mas sin embargo ellos obedecían. Pero aquí encontramos dos mujeres que se levantaron y se enfrentaron a esta esclavitud, en la cual Faraón las quiso poner a ellas también. Cuando yo veo estas dos mujeres, dice la palabra, y en donde dice, en Éxodo 1:15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, primero que tenemos nosotros que saber es que los egipcios no se mezclaban con los hebreos. Recordemos que cuando Moisés se creció con el pueblo de Egipto, su cabeza fue rapada. ¿Y por qué le rapaban la cabeza? Porque ellos decían, los egipcios decían que los hebreos eran piojosos y mantenían piojos. Entonces, estas mujeres que eran con la cabeza rapada usaban pelucas, porque a las pelucas no se les pegaban los piojos. Todos los hombres y mujeres allá eran rapados. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si ellos no se mezclaban con los hebreos,
estas mujeres parteras no eran egipcias, porque los egipcios no se mezclaban con los hebreos. Para los egipcios mezclasen con los hebreos, tenían los hebreos que dejar la vida de esclavitud que tenían e ir a trabajar al palacio. Pero cuando entraban ahí, ellos adoraban los dioses de Egipto. Entonces ahí miramos que estas mujeres eran descendencia, estas parteras eran descendencia de los hebreos. Pero aunque todo el pueblo se sometió a la esclavitud en que el rey de Egipto los puso a todos, estas dos mujeres no aceptaron eso. Miramos que ellas se rebelaron en contra de la palabra del rey, y si estas mujeres hubieran aceptado eso, el pueblo del Eterno no hubiera crecido de la manera que creció, porque dice que cuando se levanta este nuevo rey, ve que el pueblo es grande y que entonces se podían ir en contra de él. Entonces, por eso, yo se los dejo así muy claritos porque después no me van a entender. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que estas mujeres no les importó la orden de este rey, porque ellas tenían una promesa y una palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellas no les importó enfrentarse a eso, expusieron sus vidas. Es que recordemos que era una esclavitud totalmente, porque era la ley de Egipto la que mandaba, manipulaba y esclavizaba el pueblo de Israel. Pero estas mujeres no aceptaron esto. Ellas venían de una descendencia de Isaacar, que voy a empezar a estudiar, a meterme en esto. ¿Qué papel desempeña la tribu de Isaacar? Porque imagínense ustedes que fueron las únicas mujeres que se enfrentaron a la orden. Ninguno de los hebreos se escucha que se hubiera enfrentado a ellos. Bueno, uno de los que se enfrentó muchas veces y recibió demasiado castigo fue Aarón. Aarón fue otro que también se enfrentó mucho a este pueblo. Pero entonces miramos que estas mujeres tenían un temor tan poderoso por el Eterno que ellas se jugaron la vida. Estas mujeres tenían bien clavada en sus almas, en sus corazones la palabra, la promesa que el Eterno había dado. El Eterno había dicho que se crecería la descendencia de Abraham como las estrellas y como la arena del mar. El pueblo parece que todo lo había olvidado, pero estas mujeres no lo olvidaron. Ellas se comieron y se masticaron y se saborearon esa promesa. Y se enfrentaron al pueblo de Egipto, al propio rey, para no cumplir su mandato. Recordemos que cuando estas mujeres permiten que todos estos niños sigan naciendo, así con esa orden que tenían del rey, el rey no le quedó de otra, sino buscar estrategias por otro lado, porque estas mujeres no dieron su brazo a torcer. Esto es clavarse en la palabra, la promesa en el alma. Ellas sabían que si lo hacían, la promesa del maestro no se iría a cumplir. Y recordemos cuántas promesas ha hecho el Eterno a nuestras vidas. Y yo siempre cuando las hago, ustedes saben que yo las digo promesas espirituales, promesas que levantarán a tus hijos, promesas que tú misma has recibido por medio de la palabra, pero todas las has llevado a tu vida material. Pero es que por eso nuestra vida espiritual no crece, por eso nuestra vida espiritual es raquítica.
te alimentas todos los días de la palabra. Dices, todos los días comes palabra, pero no te engorda, porque no sabes lo que estás comiendo, no digieres lo que te estás comiendo, no digieres lo que te está alimentando. Y es esta palabra, la obediencia. Por eso cuando empecé diciéndoles que nosotros estamos en ese cautiverio. El alma la tenemos cautiva, porque el alma no se ha aprendido a alimentar de la palabra. Recordemos que la palabra de Dios nos habla del maná. Y el maná es esta palabra, es la que alimenta nuestra alma. Esta es la que alimenta. Y si tú sigues solamente comiendo, pero no la saboreas, no la disfrutas, porque es que sentarnos a comer este manjar no es lo mismo lo que te están enseñando allá en los lugares altos de las congregaciones, que no estoy diciendo que no le enseñen, la enseñarán. Pero ¿cómo es posible que hasta el día de hoy todavía tú estés creyendo en las promesas materiales? Entonces no te estás comiendo esa promesa que están hablando allá aquí en lo material. ¿Y cuándo lo vas a llevar al alma? ¿Cuándo lo vas a aplicar al espíritu? Para que el alma, el espíritu pueda empezar a enrobustecer y podamos ver la gloria del Eterno. Si estas mujeres no hubieran aplicado esa promesa a su alma, hubiera sucedido como con todo el pueblo de Israel. Todos hubieran estado en esclavitud, pero estas mujeres no obedecieron al mandato. Estas mujeres no entraron en la esclavitud. Ellas seguían como parteras y vemos que aunque los niños iban naciendo, no les importaba, pues el faraón los mandó tirar al río. Pero eso ya era cuestión del faraón, ya no era la desobediencia de estas mujeres. Mujeres que se enfrentaron, que lo dieron todo por una promesa. ¿Has dado tú todo por una promesa? Y no te la estoy hablando a las promesas terrenales, no. Es a la promesa espiritual, aplicar la palabra, a obedecer, a creer que tenemos una tierra prometida por la cual estamos luchando cada día. Esa es. Ellos no habían visto la tierra prometida, nosotros tampoco. Pero ellos creían en esa promesa. Porque nosotros no podemos creer. ¿Por qué no nos comemos la palabra? ¿Por qué no nos comemos este maná y alimentamos el alma y dejamos de estar alimentando el ego? Es que parecemos como si yo no tengo, yo quiero tener más que el otro. O sea, se está buscando tantas bendiciones materiales. Y vean, busquen ustedes lo que busquen. Escuchen la enseñanza que escuchen. Siempre se está dirigiendo a las promesas materiales. Entonces, nosotros no tenemos un Padre eterno. Tenemos una palabra de la tierra. Tenemos una palabra de la tierra. Y entonces, si nos alimentamos para la tierra, ¿qué vamos a presentar cuando el Señor nos llame a una vida espiritual? Es de aquí, de adentro, que nos empieza a salir la obediencia. Es de aquí, cuando nosotros cogemos la palabra y la aplicamos, cuando tenemos esa comunicación, esa intimidad con la palabra. Sabemos que la palabra es un personaje, que es Yeshua. Cuando tenemos esa intimidad con Él, entendemos que un día nos vamos a encontrar con Él. Que Él también nos va a sacar de esta tierra y nos va a llevar a una tierra que nos prometió. Y es la que esperamos cada día. Esa es la que tenemos que anhelar. Es que las promesas materiales ya están aquí. Ya no va a suceder más promesas materiales. Ya están aquí. Cuando el Señor, es que tenemos que recordar desde el principio. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, ya había puesto los árboles y todo lo que había aquí en la tierra, animales y todo estaba allá. Y los puso a ellos para que disfrutaran eso. Nosotros estamos aquí para disfrutar lo que tenemos. Mas, sin embargo, que nosotros seguimos luchando y seguimos esperando cada día más de aquí, de lo que ya está aquí. La lucha de nosotros es buscar
lo que vamos a encontrar en la tierra prometida. Eso es lo que nosotros por eso es que nosotros tenemos que luchar y no dejar que el ego nos gane, no dejar que el orgullo nos gane, no dejar el que yo tengo más que el otro. Es que lo puedes tener todo, pero si Yeshua, el Eterno, no está en tu corazón, no está en tu alma, no ministra tu vida, no tienes nada. O sea que tenerlo todo y no tenerlo a Él es no tener nada. Te bendigo, mi amado, te bendigo.